salud mental en la Argentina es un dato coyuntural, ¿no? En estos tiempos también es un detalle muy interesante y no menor para empezar a analizar las aristas también que se han desprendido del tratamiento de una ley que ya tiene 10 años en la Argentina. Vamos a estar hablando ya nomás en contacto directo con Leonardo Gorbax, que fue el creador, ¿no?, de esta ley de salud mental. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Un gusto estar charlando. Gracias por el tiempo. ¿Cuál era el contexto 10 años atrás de la presentación de esta ley, Leo? Bueno, fue en el año 2010 que se sancionó en el Senado, pero la presentamos para discutir en el 2007. Teníamos un hueco legal, un hueco político, porque no era un tema de agenda en la política nacional y tampoco en muchas provincias, ¿no? Discutir la salud mental. Y teníamos, un problema grave en el país, que todavía en cierta medida lo seguimos teniendo, que es que prácticamente la única respuesta que existía para las personas con problemas de salud mental era el encierro crónico. Para aquel entonces había 25.000 personas internadas de manera prolongada en 24 hospitales psiquiátricos públicos de todo el país y otro tanto en el sector privado, con muy pocos controles y, bueno, perdiendo en principio, viendo vulnerado su derecho a la libertad, a la vida en comunidad, pero en muchos casos también el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, y fundamentalmente no recuperando su salud mental, que se supone que era el motivo por el que estaban ahí. Así que en ese contexto, y en un contexto además distinto en el Congreso de la Nación, ¿no?, donde más allá de las diferencias políticas era posible discutir, era posible avanzar en acuerdos, de modo que, bueno, nos tomó algunos años con mucha discusión en ambas cámaras y con participación de familiares, de profesionales, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, etcétera, organismos de derechos humanos también. Llegar a un texto que fue sancionado por unanimidad en ambas cámaras, y a partir del año 2010 tenemos la ley de salud mental y tenemos el enorme desafío de ir implementándola en todo el país. Leonardo, te iba a consultar respecto a este factor que tiene que ver con ley de salud mental y el tratamiento muchas veces de desborde que se ha hecho a aquellos que lo padecen, ¿no? Y vos apuntás fundamentalmente a esa cuestión. ¿Cómo contener, ¿no?, aquel paciente ante una situación tan compleja, ¿no?, socialmente? ¿Y qué herramientas tiene la sociedad para hacerlo? Sí, es una pregunta compleja que requeriría una respuesta muy larga, pero para sintetizarte, hay crisis de salud mental que realmente requieren una intervención urgente del Estado, y a veces son intervenciones que se hacen incluso en contra de la voluntad de la persona, ¿no?, como la internación. Pero una primera cuestión que yo te diría es que para evitar una crisis grave, muchas veces lo importante es el seguimiento, ¿no?, porque las crisis graves muchas veces se producen en personas que ya han dado señales de tener problemas de salud mental, entonces la atención temprana es fundamental. En otros casos se ha dado en gente que estaba en tratamiento y lo abandonó y no hubo un seguimiento de parte de las instituciones, y entonces eso se va agravando y aparecen las crisis graves. La atención temprana, el seguimiento una vez que está en tratamiento, y para los casos de personas que, bueno, llegan a una crisis por primera vez sin que nadie haya notado a su alrededor alguna situación extraña, digamos, o que le haya preocupado, bueno, tener un sistema de salud que responda en la urgencia adecuadamente, y que esa situación, esa contención que se le da a la persona en el momento agudo, se entienda que es una situación excepcional y que la persona, una vez que puede estabilizarse, necesita recuperarse viviendo en la comunidad, no viviendo en el encierro. Esto es el mensaje fundamental que queremos transmitir desde que se sancionó la ley hasta ahora, ¿no? Porque hay un prejuicio muy grande de que una persona, cuando tiene una crisis de salud mental, bueno, ya no puede seguir adelante con su vida y tiene que vivir en una institución. A la familia o a los vecinos, a los amigos le da miedo, a la sociedad en su conjunto le da miedo.
no entiende, y entonces la respuesta suele ser el encierro de por vida, y eso es lo que tenemos que evitar, porque lejos de resolver el problema, transformamos un problema agudo en un problema crónico, y eso no es la función del sistema de salud. Claro. Con la necesidad de un Estado que contenga, ¿no, Leonardo? Y necesitamos, obviamente, un Estado que contenga no solamente desde los servicios públicos de salud, sino desde los servicios privados. Y hoy tenemos un problema en ese sentido, ¿no? Porque por un lado no hay inversión nacional en el sistema público, no hay una ayuda hacia las provincias para que puedan seguir creando servicios de salud mental en los hospitales públicos. ¿Por qué digo en los hospitales públicos? Porque si seguimos atendiendo solamente en los hospitales psiquiátricos, es imposible estar cerca de donde vive la gente, porque hospitales psiquiátricos hay públicos, debe haber 20, 30 o 40 en todo el país. Ahora, hospitales generales hay miles, entonces necesitamos que se abran servicios de salud mental en cada uno de los hospitales generales, y necesitamos que el sistema privado, el sistema de prepagas, cumpla también, ¿no? Y hoy tenemos un doble problema. Por un lado, la gente que se ha tenido que borrar porque no puede pagar la cuota y se queda sin atención, y por otro lado, que aún la gente que permanece en el sistema muchas veces no recibe la atención que necesita porque el sistema se ha desregulado totalmente, y la persona que debería cuidar y controlar que funcione el sistema prepago en realidad ha sido gerente de una prepaga, con lo cual la situación está muy, muy difícil, y tenemos que apuntar a resolver esta situación, ¿no? Hacer accesible la atención tanto en el sistema público como en el sistema privado para toda la población. El caso del líder Tambiónica, ¿no? Cada vez que sucedía se ponía en discusión la ley de salud mental. Me imagino que en esos tiempos te deben haber consultado. ¿Qué mirada tenés? No, las situaciones como la que ha vivido Chano en este caso son situaciones que se dan cotidianamente. Muchas veces lo que sucede es que en la urgencia el sistema de salud no responde como corresponde, el sistema de seguridad, porque a veces hay situaciones que necesitan intervención de la policía para contener, y la policía no está preparada. Para eso se han creado protocolos y se venían realizando por lo menos hasta ahora capacitaciones, para que en una situación de urgencia pueda haber una coordinación entre salud y, si es necesario, también la policía, sin poner en riesgo la vida de la persona. Es cierto que hay falencias. Ahora, el tema es que cómo resolvemos las falencias, ¿no? Hay quienes plantean que hay que modificar la ley de salud mental y volver al viejo sistema de encierro sin control, claro. Y nosotros estamos convencidos que eso, lejos de resolver los problemas que tenemos, los va a agravar, ¿no? Lo que necesitamos realmente es mayor inversión en salud, no cerrar los servicios que hoy existen. Hace poco hubo un intento de cerrar el Hospital Bonaparte, que es un hospital que ha avanzado muchísimo en su adecuación a la ley de salud mental. En Ciudad de Buenos Aires hay un problema grave con un centro de salud mental que se quiere rematar el terreno donde funciona. Entonces, difícilmente modificando la ley de salud mental vayamos a resolver algún problema cuando, por otro lado, estamos cerrando servicios y estamos aumentando las cuotas de la prepaga y dejando a la gente sin cobertura, ¿no? Yo creo que hay que apuntar en ese sentido a una mayor inversión y un mayor control para que se presten los servicios y la gente tenga acceso. Leonardo, corregime, pero en uno de los puntos de la ley, el único que tiene la potestad de la internación es el enfermo, es el que lo padece, ¿no? ¿Es así? Él tiene que dar el ok para la internación. No, la ley prevé dos tipos de internaciones. Sí. Las voluntarias, que son como se dan en cualquier situación de salud. Obviamente nadie puede ser obligado a hacer un tratamiento de salud que no quiere, pero en salud mental hay una excepción, que es cuando hay una situación de riesgo. La ley dice riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. En ese caso la ley habilita a que el equipo de salud indique una internación aún en contra de la voluntad de la persona. Y de hecho el sistema funciona perfectamente y en todo el país se hacen ese tipo de internaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se interna a una persona en contra de su voluntad, como es una restricción de la libertad con una justificación terapéutica, pero no deja de ser una restricción de un derecho fundamental, se despliega un sistema de controles para evitar que haya abusos, ¿no? O que haya situaciones irregulares. Y eso está funcionando en todo el país prácticamente, con un control judicial
y en la mayor parte de las provincias con un control además de un organismo especializado que es el órgano de revisión de salud mental. A 10 años, si vos decís, tengo que hacer algún cambio, ¿qué cambiarías? ¿En la ley o lo dejás como está? No, yo creo que toda ley es perfectible, por supuesto, pero yo me temo que poner en discusión la ley de salud mental en este contexto, en este Congreso y con este clima social, donde, bueno, hay como una demanda de encierro, de cárcel, de muerte, de bala, ¿no? Todas esas cosas que se dicen, me parece que lo único que nos va a hacer es retroceder, ¿no? Yo creo que en este momento, más que ponernos a discutir la ley, tenemos que ponernos a discutir las políticas de salud en general del Estado Nacional y de las provincias, invertir más, pagarle mejor a los profesionales, desplegar un sistema de urgencias que sea adecuado para este momento que se vive el país. Digo para este momento porque además estamos en un momento donde hay muchas más demandas, muchos más problemas de salud mental y en parte ese aumento de los problemas de salud mental también tiene que ver con condiciones sociales que habría que discutir, ¿no? Porque si la gente se queda sin trabajo, si prende la tele y todo el tiempo está escuchando insultos, gritos, descalificaciones, bueno, todo eso va incidiendo en la salud mental y uno se encuentra en la calle con la gente que por cualquier problema está discutiendo, se encuentra con un montón de gente en situación de calle, con un montón de gente alterada y bueno, eso termina recayendo en el sistema de salud mental. Si no corregimos un poco la forma en que nos relacionamos, la forma en que construimos nuestra sociedad, va a ser imposible que el sistema de salud mental dé abasto. Claro. La política, y te lo comento por tu gestión como diputado, digo, ¿la política está ocupada de estas cuestiones? ¿Qué percibís? La semana pasada yo me quedé sorprendido porque la Cámara de Diputados logró con un número importante, sí, una media sanción de una ley de ludopatía, sí, que es una muy buena ley, que pone un límite al mercado de las apuestas online y que protege a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Así que digo que me sorprendí porque, bueno, me parecía que en general el sistema político no estaba discutiendo estos temas. Así que yo creo que hay de todo, creo que es una buena señal esa media sanción y que ojalá pronto el Senado pueda darle sanción definitiva. Y me parece que hay una discusión un poco más presente sobre salud mental en general, no solo en la política, sino en la sociedad en los últimos tiempos, ¿no? Me parece que hay que seguir por ese camino de discutir estos temas, pero también de poner sobre la mesa las causas, ¿no? Porque claro, los problemas de salud mental no nacen de un repollo, sino que nacen de una sociedad que está cada vez más difícil, claro, y tenemos que poder, bueno, repensar cómo nos estamos relacionando entre todos. La ludopatía, lo mencionabas, parece avasallar las familias, ¿no? Este proyecto con media sanción de ludopatía online, ¿qué pueden hacer las familias? Porque me parece que allí la contención va a ayudar mucho. Se nos filtra la tecnología por cualquier lugar, por todos lados, ¿no? ¿Qué hacer ante un avance inminente de ludopatía online, Leonardo? Sí, hay un autor estadounidense que escribió mucho sobre el tema de las redes sociales y de las adicciones a las tecnologías y su impacto en la salud mental de parte, sí, de los jóvenes, que dice algo muy interesante, que es que hace un tiempo los padres sobreprotegen a sus hijos en la vida real y los desprotegen en la vida virtual, ¿no? Como que el miedo está en que el chico salga a jugar con el vecino, o salga a la plaza, o salga a la calle, y hay mucha restricción respecto del encuentro real, digamos, ¿no? Del encuentro cuerpo a cuerpo con otros, y sin embargo, a la hora de que el chico esté en su habitación encerrado con la computadora, con el teléfono móvil, hay una desprotección absoluta, como si con el hecho de que el chico estuviera encerrado en su habitación ya estuviera protegido, cuando en realidad está expuesto a un montón de otros peligros que circulan por las redes, ¿no? Así que una primera cuestión es acompañar un poco más a los chicos en su conexión con las redes sociales, con los teléfonos, ¿no? Poder hablar con ellos acerca de en qué están, por dónde están navegando, etcétera. Me parece que eso es algo importante que debieran tener en cuenta las familias con los pibes, con las pibas.
pero también, bueno, estar atento a que los chicos, porque nadie se hace adicto a las apuestas online porque sí, ¿no? Hay condiciones, hay contextos, entonces me parece que también es estar atentos a que los pibes tengan proyectos de vida, que tengan la posibilidad de desarrollar su vocación, que puedan insertarse en un deporte, en una actividad cultural que les guste, que puedan formar un grupo de amigos. Me parece que todo lo que tiene que ver con poder relacionarse no solo en las redes, sino en la vida real con otros jóvenes y poder desarrollar toda la potencia que tienen como jóvenes es un buen protector frente a la amenaza que significan, bueno, entre otras cosas, las apuestas online. Sí, sí, hacerse cargo también, ¿no? Nos toca a todos como padres y como familia contener a estos niños. ¿Estás en Tierra del Fuego, Leonardo? En este momento no, en este momento estoy en Buenos Aires. Bien, desde Tierra del Fuego has tenido una actividad, sos oriundo de allí, ¿no? Yo me fui a vivir en el año 87 a Tierra del Fuego, nací en Buenos Aires y bueno, al tiempo ingresé a trabajar en el hospital como psicólogo y después fui diputado nacional por Tierra del Fuego, así que toda una vida prácticamente allí. Bien, cierro con esto respecto a tu mirada para lo que viene, con un gobierno donde hace, digamos, de lado el Estado, lo deja como una cuestión en segundo grado, en segunda línea. ¿Qué mirada tenés para lo que viene respecto a estos temas, ¿no? Que son los que vos manejás, a los temas de salud mental, ludopatía, estas cuestiones? ¿Qué perspectiva tenés? Bueno, yo no soy muy optimista respecto de cómo van las cosas, ¿no? Y cómo veo que la gente se va posicionando respecto de la marcha del país y hay, bueno, hay todo un crecimiento a una velocidad enorme de la tecnología, de la inteligencia artificial, que es muy difícil ver de qué manera va a ir impactando Claro, sí. y va a ir modificando la sociedad, ¿no? Creo que más allá de hacer pronósticos, lo que debiéramos hacer, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Invitando gente, hablando, concientizando, señalando los problemas y tratando de darle herramientas a las familias para que frente a todo esto que pareciera que es imparable, tengamos la posibilidad de, por lo menos, de parar a pensar y de ver qué queremos hacer con nuestra vida, y no dejarnos llevar por una ola que parece imparable. Gracias por el tiempo, Leonardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Saludos.